Seguimos con la temporada 5 de Solo Leveling, y ahora sí empieza el inicio del final. Antares, el monarca de los dragones, llegó a la Tierra. La humanidad todavía no entiende el problema que tiene encima, y Papito Jinwoo está por enfrentar al enemigo más peligroso de toda la historia. Todos los cazadores estaban listos para comenzar el ataque, pero Papito Jinwoo les ordenó que nadie se moviera, y lo dijo con tanta autoridad que parecía que traía megáfono integrado, porque dejó sordos, tiesos y asustados a medio mundo. Los cazadores no entendían por qué los estaba deteniendo, pero Jinwoo volvió a decirles que no atacaran. Jin Chul tampoco comprendía la situación, pero Sung Jinwoo le dijo que todo estaría bien, mientras aquel soldado enorme bajaba lentamente como si estuviera entrando el jefe final al servidor. Choi no entendía qué estaba pensando Jinwoo, porque parecía estar planeando enfrentar a todos esos enemigos mientras todavía estaban en el aire. Entonces Sung comenzó a caminar hacia todos esos soldados hasta quedar justo frente al que imponía más respeto. Y en un panel épico, vemos a Jinwoo frente al soldado sombra más imponente. Ambos se miran fijamente, pero de inmediato ese soldadote pone una rodilla en el suelo y se presenta como Belion, el comandante general de ese ejército. Belion le hace una reverencia a Sung, y después de eso, todos los demás soldados agachan la cabeza en señal de respeto, diciendo que deseaban servir nuevamente al monarca de las sombras. Jin Chul seguía sin entender qué era eso, ni qué estaba pasando. Thomas, todavía con la vista borrosa, le pregunta a Reed si está viendo eso, y Reed solo confirma que sí, como quien ya ni sabe si rezar en chino como Liu Shigang o fingir que no vio nada. Papito Jinwoo piensa que había 3 dragones enormes, tamaño Godzilla, reunidos en un solo lugar, y que solo uno de ellos podía amenazar a toda la humanidad. Después revela que ese era el verdadero ejército de las sombras. Ese era el legado que dejó el anterior monarca de las sombras, Ashborn. Entonces nos muestran un panel de todo el barrio de las sombras que lleva Jinwoo, un lugar donde claramente no pega el sol ni por accidente. Y mirando hacia la cámara para verse todavía más épico, Sung Jinwoo declara que en ese momento comenzaría la verdadera guerra. Unos días después, en la Asociación de Cazadores de Corea, se llevó a cabo una reunión de emergencia. La prensa extranjera pedía que se publicara una explicación oficial de lo sucedido. La Oficina de Control de Cazadores de Estados Unidos exigía que revelaran la ubicación del cazador Sung Jinwoo, y también preguntaban si era seguro que las personas evacuadas regresaran a las ciudades. Mientras tanto, el programa del canal de cazadores, Jimmy Show, y hasta Venga la Alegría, querían una entrevista con el cazador Papito Jinwoo, pero el presidente dijo que le avisaran a Jimmy y a Sergio Sepúlveda que siguieran intentando otro día. Un personaje secundario menciona que habían aparecido tantas invocaciones del cazador Sung como noticias sobre lo ocurrido, porque literalmente Papito Jinwoo acababa de sacar más sombras que excusas. Entonces Jin Chul le pregunta si está diciendo que las bestias demoníacas debieron haber salido por el portal colosal en su lugar. El pobre secundario se pone todo nervioso y le aclara que no era eso lo que quería decir, pero Jin Chul le responde que si de verdad creía que en vez de recibir llamadas para solicitar entrevistas, deberían estar recibiendo llamadas de las familias de los cazadores fallecidos y aún así salir ilesos con solo unas cuantas entrevistas. De inmediato, Jin Chul piensa que cientos de miles de bestias demoníacas salieron del portal colosal y fueron absorbidas por el ejército del cazador Jinwoo, y se pregunta quién lo hubiera imaginado. Después, Jin Chul dice que está consciente de lo confundidos que todos se sentían por la repentina desaparición del cazador Sung, pero tampoco era la primera vez que desaparecía de esa forma, así que tenían que empezar a acostumbrarse, porque si ellos, como asociación de cazadores coreanos, no podían entender los pensamientos del cazador Sung, entonces nadie podría hacerlo. Después de eso, el presidente recibe una disculpa por la confusión, y Jin Chul suelta un suspiro, liberando un poco del estrés que traía encima, porque ese hombre ya parecía tener más presión que olla express, olvidada en la estufa. Entonces se pregunta qué estará haciendo el cazador Sung Jinwoo en ese momento, y ahí vemos una zona deshabitada, con Papito Jinwoo parado sobre la mano de Elon Tusk, observando a todo su ejército desde las alturas, como si estuviera revisando inventario de sombras premium. Belion le explica que están entrenando, realizando una simulación de batalla y dividiendo sus fuerzas en 2. Jinwoo admite que no había pensado antes en ese tipo de entrenamiento militar, pero luego recuerda un detalle bastante conveniente. Sus soldados no podían morir después de todo. Entonces Beru aparece llamándolo mi rey, como de costumbre, y le pide de favor que pruebe sus habilidades para el puesto de comandante general. Sung, sorprendido, le preguntó a Beru que si quería convertirse en el comandante. Mientras Belion lo miraba fijamente, Beru se puso frente a él y declaró que, como comandante general actual, desafiaba al gran comandante general Belion a una batalla. Sung solo sonreía mientras se preguntaba cómo sería una pelea entre 2 comandantes. Entonces ambos fueron al centro del campo de batalla, mientras las demás sombras de atrás se ponían en modo porristas, porque hasta el ejército de las sombras sabe cuándo se viene un espectáculo. Beru, como siempre, rugió antes de lanzarse al ataque, mientras Belion sacaba su espadota, presumiendo que él sí estaba bien dotadote. Sung se preguntó si Belion también usaba una gran espada como Ygritte, pero notó que el tamaño era mucho mayor.
aunque el diseño era parecido, así que supuso que Belion prefería las grandotas. Beru pasó al ataque primero, y Papito Jinwoo pensó que tal vez tenía una oportunidad, pero Belion no traía una espada normal, porque esa cosa podía convertirse en una especie de látigo. Sung abrió más los ojos, sorprendido, mientras Beru apenas podía esquivar un ataque que golpeaba en varios puntos al mismo tiempo. De pronto, la espada de Belion empezó a girar alrededor de Beru, y en un instante lo atrapó como si fuera una serpiente, envolviéndolo por completo. Sung se preguntó si la pelea ya había terminado. Belion había neutralizado el ataque de Beru en un instante, y sus reflejos estaban más allá de lo que esperaba. Mientras Beru estaba ahí tirado, amarrado como puerco, Sung pensaba que cada golpe de Belion era lo suficientemente poderoso como para destruir la tierra debajo de él. No era extraño que tuviera el título de Gran Comandante General, pero aún así no debería de bajar la guardia, porque de pronto los ojos de Beru empezaron a brillar y en un instante ya tenía una pata clavada en el pecho de Belion. Mientras tanto, en el aeropuerto internacional de Pekín, la prensa vio al cazador Liu Shigang. Los reporteros decían que él y sus cazadores eran el orgullo de su país por haber ido a apoyar a Corea del Sur en su batalla. Un reportero le dice a Liu que, aunque muchos estaban aplaudiendo su valiente decisión de apoyar a Corea del Sur, también había muchas personas que pensaban que no existía ninguna razón para ayudarles. Y cuando le preguntan qué opinaba al respecto, Liu Shigang responde molesto, preguntando quién estaba diciendo semejante tontería. Luego dice que quienes pensaban eso no eran capaces ni de leer un mapa, porque al parecer necesitaban que alguien les explicara geografía básica con manzanitas y flechitas. Liu también pregunta si realmente no se daban cuenta de que su país estaba justo al lado de Corea del Sur, y si alguien era lo suficientemente tonoto como para decir algo así. Liu quería que le dijeran una sola cosa. Él no tenía la suficiente confianza para detener algo que el cazador Sung no pudiera detener, por eso fue a ayudarlo. Y si alguien tenía un problema con eso, podía enfrentarse a las bestias demoníacas por sí mismo. Pero justo en ese momento, todos detienen el paso y se quedan mirando hacia el cielo completamente sorprendidos. Liu observa la escena y dice que eso no tiene sentido. Entonces nos muestran que otro portal enorme apareció en China. Después vemos a Yogurmund frente a un monarca sentado en un trono. Yogurmund le dice que el monarca de las sombras se había convertido en su enemigo, pero aquel monarca decide ocuparse personalmente de él. También les dice a los demás que no tendrán que hacer nada, porque deben evitar más pérdidas en sus fuerzas. Mientras vemos la enorme pata de un dragón y luego aparecen más dragones, el monarca les ordena a sus soldados que se preparen para la batalla. Luego vemos a Beru siendo azotado contra el piso, una vez y luego otra vez más, mientras Belion permanece parado como si nada, con su espada sobre la niñera. Beru, todo madriado, todavía quería continuar, pero Jinwoo le preguntó por qué estaba tan obsesionado con ese puesto. Beru respondió que quería convertirse en el gran mariscal para estar siempre a su lado, y entonces Sung Jinwoo le dijo que el gran mariscal podía ser su derecha, la mano pajera, y que Beru podía quedarse a su izquierda. Beru puso cara de bebé regañado, pero cuando intentó hablar, Sung lo interrumpió de inmediato. Después, Ygritte apareció a su espalda y también pidió la oportunidad de desafiar al gran mariscal, pero Jinwoo simplemente le dijo que podía estar detrás de él. Ygritte festejó porque le tocaría cubrirle la retaguardia a Sung, pero justo en ese momento, algo llamó la atención de Papito Jinwoo, Tank e Iron. Los tres dragones y Elon Tusk estaban reunidos en el centro, mientras las demás sombras observaban como si estuvieran viendo torneo clandestino de barrio. Sung se preguntó qué estaban haciendo, y entonces vemos que dos de los dragones empiezan a competir para ver quién lanza fuego más alto, pero Elon los mira con esa energía de alguien que dice, quítense que ahí les va la clase premium. Usando el orbe de la codicia, Elon lanza un ataque que supera por mucho al de sus oponentes, mientras las sombras chiquitas festejan como si hubieran ganado la final del mundo. Sung piensa que usar el orbe de la codicia para ganar una competencia de fuerza sonaba bastante tramposo, pero tampoco podía negar que el espectáculo estaba bueno. Después, Sung pregunta qué están haciendo al ver a varias sombras cargando troncos y piedras. Belion le explica que estaban preparando un pequeño lugar para que pudiera descansar cómodamente durante el tiempo que estuvieran ahí. Y Jinwoo le pregunta si Beru había ordenado eso, pero Belion cambia el tema y le pregunta por qué no llama a sus soldados de regreso a su sombra. Sung responde que solo quería dejarlos tomar un respiro, porque sus soldados habían estado atrapados en la grieta dimensional hasta que llegaron ahí. Después, Sung le pregunta a Belion si no le entristecía el hecho de ya no poder ver a Ashborn, el anterior monarca de las sombras. Belion respondió que estuvo al lado de Ashborn cuando se enfrentó a los gobernantes que se oponían al ser absoluto, y también contó que él mismo se autoproclamó su primer soldado cuando Ashborn obtuvo el poder de la muerte. Había estado a su lado casi una eternidad y nunca había dudado de sus decisiones. Así que Sung Jinwoo quiso escuchar más sobre la historia de Ashborn. Belion le dijo que podía convertirse en una historia muy larga mientras ambos contemplaban las estrellas. Entonces comenzó a contar que todo empezó cuando todavía era un fruto del árbol del mundo, porque todos los soldados de los cielos nacían en sus ramas en forma de fruto. Sung se sorprendió al escuchar que Belion había sido una fruta, y casi se ríe porque no esperaba escuchar algo así del gran comandante general. Belion explicó que aquel árbol era tan enorme
que podía cubrir todo el cielo con sus ramas. Pero justo cuando la historia se estaba poniendo interesante, nos cambian de panel como cuando el Sevener deja de narrar en la mejor parte. Mientras tanto, Jinwoo sabía que debía informar a la gente sobre la existencia de los 8 ejércitos que podían llegar en cualquier momento. Tenía que hacerles saber que se acercaba una guerra, que no podía prometer la seguridad de todos mientras cocinaba para su madre y su hermana. Tampoco podía prometer que el mundo seguiría igual que antes, porque así de grande era el poder del rey de los dragones cuando lo presenció a través de los recuerdos de Ashborn. Jin-Ah le preguntaba a su mamá cómo estaba la comida y si le parecía deliciosa, porque nunca imaginó que su hermano pudiera cocinar tan bien. Sung seguía pensando en el rey de los dragones y en su ejército de destrucción, esos mismos enemigos que redujeron todo lo que tenían enfrente a ruinas y cenizas. Ahora esos enemigos apuntaban a la tierra, y mientras Sung miraba a su familia, Jin-Ah seguía hablando con su madre de lo bueno que era preparando guarniciones. Sung sabía que todos debían prepararse para lo que vendría. Su madre notó que algo le pasaba y le preguntó si estaba bien, pero Jinwoo hizo como que no entendió la pregunta. Entonces ella le dijo que cuando su padre estaba a punto de hacer algo peligroso, muchas veces le preparaba una comida como esa. También le dijo que realmente se parecía a él. Sung respondió que no era nada de eso, pero en ese momento sintió que tenían un visitante y fue a abrir la puerta. Jin-Ah se sorprendió porque ni siquiera había sonado el timbre, pero cuando Sung abrió, vio al padre de Jin-Ho, quien se disculpó por llegar sin previo aviso y le pidió un momento de su tiempo. Mientras caminaban, el padre de Jin-Ho le contó que al principio pensó que había despertado del sueño eterno porque era especial, pero después entendió que esos milagros no sucedían tan fácilmente, como las únicas personas que habían despertado de ese sueño eran la madre de Jinwoo, y él no pudo evitar sospechar que Sung había sido quien lo ayudó. Entonces le preguntó por qué lo había salvado, y Sung respondió que decidió confiar en él, porque si fuera una persona capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería, no se habría arriesgado a correr peligro para salvarlo. El padre de Jin-Ho entendió que fue porque nunca intentó usar a Jin-Ho, y Sung simplemente lo confirmó. El padre de Jin-Ho le dijo que no sabía cómo mostrar su gratitud, así que le pidió que le permitiera devolver al menos la mitad, o incluso la mitad de ese favor. Luego le preguntó si había algo que quisiera, pero Sung le respondió que realmente no tenía nada que pedirle. Sin embargo, si algo le pasaba, quería que cuidara de su madre y de su hermana. El padre de Jin-Ho le preguntó si eso realmente sería suficiente, mientras la madre y la hermana de Sung aparecían de fondo, y Sung respondió que sí, que con eso bastaba. El padre de Jin-Ho entendió la importancia de esa petición y le prometió que se encargaría de cuidarlas. Luego vemos a Jin-Chul mostrando en una pantalla el portal colosal de Shanghái, pero el problema ya no era solo China. Jin-Chul explica que aparecieron 8 portales colosales en todo el mundo casi al mismo tiempo, y cuando estaba por preguntarle algo a Sung, él lo interrumpió de inmediato respondiendo que no. Entonces Jin-Chul entendió la pregunta que ni siquiera alcanzó a terminar y le preguntó si eso significaba que no eran parte de su ejército. Sung respondió que no eran sus soldados, eran sus enemigos. En ese momento Sung le preguntó al presidente si confiaba en él, y cuando Jin-Chul respondió que sí, papito Jinwoo le pidió que confiara en lo que estaba a punto de mostrarle. Entonces le puso un dedo en la frente y le reveló todos los recuerdos de Ashborn, desde la existencia del ser absoluto hasta la guerra que tuvo que pelear contra los monarcas. Después de ver la verdad, el presidente quedó completamente impactado. No podía creer que existieran cosas así, porque siempre había pensado que los dioses habían otorgado un poder especial a un pequeño número de humanos, y por eso creía que los cazadores debían proteger a la humanidad luchando contra las bestias demoníacas. Pero al borde de perder la cabeza, Jin-Chul entendió que si lo que Jinwoo le había mostrado era verdad, entonces todos sus pensamientos no habían sido más que arrogancia. Había entendido todo mal. Los cazadores, o mejor dicho, los despertados, eran las únicas personas que podían sobrevivir después de la verdadera guerra. Era como si estuvieran siendo filtrados para que solo algunos humanos pudieran vivir, porque esa no era una guerra entre los humanos y los monarcas. Era una guerra entre los monarcas y los gobernantes, dos grupos con un poder tan enorme. El presidente no podía creer lo que acababa de ver y le preguntó a Jinwoo si realmente pensaba luchar solo contra esos enemigos. Sung respondió que sí sin dudarlo. Entonces el presidente le preguntó cómo podían ayudarlo, y después vemos otra reunión donde Jin-Chul pregunta si alguien más había dicho que vendría. Su asistente le responde que no, que solo los 152 países informados esa mañana estarían presentes, pero al verlo tan serio, también le pregunta qué le había dicho el cazador Sung el día anterior en su oficina, porque nunca lo había visto ponerse tan pálido. El asistente se disculpa de inmediato por hacer esa pregunta, pero Jin-Chul le dice que estaba bien. Entonces recuerda el ejército de dragones apareciendo en la oscuridad y también al único dragón gigantesco que volaba detrás de todos ellos. Era una presencia tan imponente que incluso si todos los cazadores del mundo se unieran contra él, no podrían dejarle ni un rasguño. Jin-Chul también recuerda esa presión de poder, capaz de quemar todas las tierras del mundo con un solo aliento, y aunque ya había sentido esa amenaza con sus propios ojos, todavía no podía entender cómo planeaba el cazador Sung enfrentarse a ellos. Entonces Jin-Chul llama a Sung
y le dice que ya había reunido a los representantes de todos los países como pidió, pero cuando le pregunta dónde estaba en ese momento, Papito Jinwoo aparece usando teletransportación justo detrás de él. Jin-chul casi recibe un mini infarto al sentirlo en la espalda, y Sung solo responde que acababa de llegar. Ahí Jin-chul entiende que preguntarle por su ubicación ya no tenía ningún sentido, porque ese hombre ya ni llega tarde ni llega temprano. Simplemente aparece y te reinicia el sistema nervioso. Luego le dice que habría caos cuando la gente se enterara y que algunos países no podrían manejarlo. Sung responde que era consciente de eso, pero Jin-chul le dice que si realmente pensaba seguir adelante, entonces la verdad sería descubierta ante el mundo. Y mientras los vemos en la reunión, la historia nos deja claro que ese era el momento en que la verdad sería revelada al mundo. David observa toda la sala y piensa que hay demasiada gente reunida ahí. Presidentes, primeros ministros, maestros de gremios e incluso el presidente de la Asociación de Cazadores estaban presentes, así que era obvio que todo el mundo se sentía presionado. Para él sería genial que el cazador Jinwoo dijera que las puertas no causarían mucho daño como la última vez, pero el problema era que Papito Jinwoo no había ido a repartir tranquilidad como folleto de farmacia. Mientras Sung se coloca frente a los micrófonos, les dice a todos que tendrán que pasar por un momento difícil y que nadie podrá evitar la pelea. Las bestias aparecerán ante sus ojos y traerán destrucción sobre todo. Entonces alguien le pregunta si de verdad espera que crean lo que está diciendo, porque no podían aceptar que ni siquiera los cazadores de nivel nacional fueran suficientes para detenerlos. Sung explica que aparecerán al menos un par de cientos de bestias demoníacas al nivel de Kamish, considerado el peor desastre del mundo, y que ni siquiera los cazadores de nivel nacional podrían detenerlas. Al escuchar eso, le exigen una prueba, de lo contrario no podrían creerle, porque aceptar que cientos de bestias demoníacas al nivel de Kamish aparecerían al mismo tiempo. Entonces Sung levanta la mano y crea varios portales al mismo tiempo. Todos quedan sorprendidos. Algunos se preguntan si realmente son portales, y otros no pueden creer que sean varios a la vez. Sung les explica que el enemigo también puede crear portales donde quieran, igual que él acaba de hacerlo, y que solo se están tomando su tiempo debido al enorme tamaño de su ejército. Entonces alguien le pregunta si él también es uno de ellos, y otros incluso cuestionan si los soldados que trajo del portal anterior los había traído para matarlos. Aunque decían confiar en el cazador Sung, ahora que sabían lo que vendría de los portales, necesitaban saber qué tenían que hacer. Sung solo les dice que se mantengan lejos de los portales y recalca que deben alejarse lo más posible de ellos. Entonces el narrador oficial cuenta que lo dicho en la conferencia provocó un efecto dominó masivo, porque con la advertencia de que la humanidad no podría manejar la cantidad de bestias demoníacas que saldrían de los portales, todos hicieron lo posible por escapar de esas zonas. Mientras tanto, en la isla de Jinwoo se ve la silueta de un castillo, y cuando llega a la entrada, descubre que sus sombras, efectivamente, le habían construido un castillo completo como si fuera princesa y no el rey. Así que Papito Jinwoo llama de inmediato a Beru, quien aparece diciendo mi señor, pero Sung solo le ordena que se agache y conozca a Marcelo. Luego le pregunta si de verdad llamaba a eso un buen lugar para quedarse, porque aparte de su tamaño, no parecía precisamente un sitio destinado para descansar. Mientras Beru tiembla con la nuca pegada al suelo, responde que pensó que algo menor no sería suficiente para él. Pero Sung todavía tenía otra duda y le pregunta por qué había puesto esa bandera. En ese momento llega Bellion y también pone la nuca en el suelo. Así que Sung pregunta si esa había sido idea suya, pero enseguida cambia de tema y le pregunta qué le sucedía a los ejércitos cuando moría su monarca. También quiere saber si Bellion estaría a cargo del ejército de las sombras y de todo el barrio oscuro si él llegara a morir. Bellion responde que sus vidas son una con la suya y que el momento en que Papi Jinwoo muera también será el momento en que todos ellos perezcan. Sung entiende que la mayor ventaja del ejército de las sombras era su lealtad, porque ponían a su maestro por encima de sus propias vidas, pero esa misma ventaja también era una debilidad como las dos caras de una moneda. Y si los enemigos sabían eso, harían todo lo posible para usarlo en su contra. Entonces Ygritte aparece detrás de él y le dice que no tienen ninguna posibilidad en una guerra total. Sung Jinwoo le preguntó a Bellion cuánto más grande sería el ejército enemigo en comparación con el suyo, y Bellion, todavía con la cara en el piso, respondió que esperaba que su número fuera al menos 100 veces mayor. Sung entendió que eso significaba que tendrían al menos 10 millones de soldados. Mientras tanto, un cazador dice que deberían dejar esa basura y que eso mismo le habría dicho al cazador Sung Jinwoo si tuviera su WhatsApp. Entonces nos muestran que se trata de Jay Mills, un cazador rango S de Canadá. Alguien le pregunta si Sung Jinwoo no era uno de los cazadores más grandes del mundo y si tal vez sería prudente escuchar su advertencia, pero Jay Mills responde que no importa lo grande que sea un cazador, no todo lo que dice tiene que ser verdad. Después asegura que Sung puede intentar asustarlos cuanto quiera, pero no lo dejarán reclamar todos los portales para él, y remata diciendo que no lo había asustado ni un poco. Entonces vemos a Jin-chul mostrándole a Sung en una pantalla lo que Jay estaba diciendo. También le explica que los cazadores se estaban reuniendo en Canadá, con Jay Mills como líder, que otros cazadores fuertes de distintos países también parecían estarse preparando para una incursión.
Jin-chul le pregunta a Sung qué planeaba hacer y él responde que por ahora se dirigiría a China. Papito Jin-woo sabía que era imposible enfrentarse a los 8 ejércitos al mismo tiempo, así que primero necesitaba deshacerse de la amenaza más cercana a Corea, porque también era la mayor amenaza para su familia. Después se ocuparía de los otros monarcas, ya que cuanto más durara la batalla, mayores serían las posibilidades de ganar la guerra. Luego vemos a Sung bajando de un avión en China, diciendo que había escuchado que los funcionarios del gobierno saldrían a saludarlo, pero al parecer quien estaba ahí para recibirlo era el cazador Liu Shigang. Liu le cuenta que estaban haciendo unos carteles bastante mensos, así que decidió saludarlo él mismo. Después le muestra el portal colosal visible desde el aeropuerto y le dice que ese era el portal que había aparecido recientemente. Con una sonrisa confiada, también le presenta al ejército de los 100.000 cazadores de China, y Sung piensa que tal vez 100.000 cazadores podrían servir de algo, pero ni siquiera termina de acomodar sus pensamientos, porque Liu empieza a explicarle que ese era su ejército de élite, donde no solo tenían números, sino también personas capacitadas. Liu mira su reloj y dice que parece que todo empezará pronto, mientras Sung espera con calma. Pero entonces Liu mira a su derecha completamente sorprendido, y vemos que Sung ya desplegó a todo el barrio de las sombras recargado. Liu entiende que Sung estaba en otro nivel y se pregunta si esas cosas caerían del cielo en ese lugar. También le pregunta si todas esas eran sus invocaciones, pero antes de que la escena respire, aparece Beru molesto diciendo que el lado izquierdo del rey era su lugar y preguntando quién se atrevía a ocuparlo. Sung Jin-woo le da un codazo para calmarlo y le dice que él está de su lado. Liu le decía a Sung que era impresionante que pudiera comunicarse con ellos, pero antes de terminar la frase, un cazador lo interrumpe al notar que el portal empezó a abrirse. Mientras la enorme grieta se extiende por el cielo, Sung piensa que todo estaba comenzando, pero Belion nota algo extraño y le dice que no siente ninguna presencia desde el portal. Sung no puede creerlo y de inmediato se pregunta qué estaba pasando en las otras ubicaciones. Belion le informa que según los otros soldados de sombra, todos los portales parecían estar igual, y entonces Sung entiende que si todos estaban vacíos, eso solo podía significar una cosa: había cometido un error. Papito Jin-woo pensó que los enemigos habían creado diferentes portales en distintas partes del mundo para dividir su ejército, pero mientras el portal colosal de Canadá comienza a abrirse, se da cuenta de que probablemente pusieron todas sus fuerzas en el portal más alejado de él. En Canadá vemos a Jay Mills y sus aliados frente al portal. Jay piensa que todo el mundo confiaba demasiado en el cazador Sung Jin-woo, mientras las noticias muestran que Sung eligió ir a China y que Japón y Rusia habían decidido ayudarlo. Pero según Jay, mientras todos seguían ciegamente a Sung, Canadá no se había dejado engañar. Cerca del portal había personas con pancartas diciendo que no se rendirían y que no huirían. Creían que sus cazadores los protegerían a ellos y a la tierra, y aseguraban que ganarían sin importar qué bestias demoníacas salieran de ese portal. Entonces el portal de Canadá empezó a abrirse por completo. Jay lo miraba con confianza, esperando ver salir a todas esas bestias que supuestamente iban a destruirlo todo, pero al principio no apareció nadie. Algunos pensaron que las bestias demoníacas comenzarían a salir de un momento a otro, mientras otros se preguntaban si el cazador Sung Jin-woo había estado fanfarroneando, pero del portal solo salió un sujeto volando sobre ellos. Un cazador dice que solo había uno, mientras lo observa desde las alturas, y Jay se pregunta si era un humano, porque parecía simplemente una persona. Entonces por fin nos muestran al monarca de los dragones, completamente calmado, como si acabara de llegar a una cita y no a iniciar el desastre más grande de la humanidad. Baja lentamente y se planta frente a Jay Mills para preguntarle si él era el rey de ese lugar. Jay dice que eso no era una bestia demoníaca, pero otro cazador responde que no había nada de qué sorprenderse, porque las bestias demoníacas eran capaces de fabricar su propio equipo, usaban el alfabeto rúnico y vivían en una sociedad estrictamente jerárquica. En otras palabras, tenían un nivel de inteligencia similar al de los humanos, simplemente no habían querido comunicarse con ellos hasta ese momento. Tampoco sería extraño que las bestias demoníacas aprendieran el lenguaje humano para intentar comunicarse, así que Jay piensa que los humanos y las bestias podían hablar entre sí, que tal vez esa era la razón por la que el cazador Sung pudo hacer suyos a los soldados del primer portal. Según él, Sung logró controlarlos porque pudo comunicarse con ellos de esa manera. Jay supuso que esas criaturas preguntaban quién era el rey para obedecer a dicho rey, así que con toda la confianza del mundo dijo que él era el rey, pero el monarca de los dragones solo respondió que parecía que no estaba ahí, dejando claro que Jay acababa de hablar como dueño del rancho frente al verdadero dueño de la escritura. Mientras tanto, Sung Jin-woo preguntó si no había forma de confirmar lo que estaba pasando en Canadá, y entonces recordó a Adam White. En ese momento lo llamó para preguntarle qué ocurría con el portal colosal de Canadá, pero apenas contestó, se escuchó un grito desde el celular. Sung le preguntó dónde estaba, y Adam respondió que se encontraba en el sitio del portal colosal junto con otros agentes. Sung no pudo creerlo y le preguntó por qué estaba ahí, pero Adam explicó que no podían simplemente quedarse sentados viendo la situación de Canadá desde lejos, así que muchos agentes, incluyéndolo a él, habían sido enviados al lugar. Sung se molestó porque todavía no entendían la magnitud del ejército enemigo, pero aún
así, le preguntó si había cambios en el portal. Adam respondió que no, que parecía estar vacío igual que los otros portales y que el lugar estaba demasiado tranquilo. Por un momento Jin-Woo sintió alivio, pero justo entonces Adam vio que algo estaba saliendo del portal. Una persona estaba saliendo del portal. Sung Jin-Woo le gritó a Adam que huyera y le ordenó alejarse de ahí lo más rápido que pudiera. En ese instante, los cazadores de alto rango fueron convertidos en cenizas, como si nunca hubieran tenido oportunidad de hacer nada. Adam quedó completamente petrificado al ver cómo todo pasaba frente a sus ojos, y Sung volvió a gritarle que todavía tenía tiempo, que huyera mientras pudiera y que debía salir de ahí lo más rápido posible. Entonces Adam vio dragones del cielo. Un sinnúmero de dragones y bestias venían desde las alturas, y todo tipo de bestias demoníacas se habían reunido en un solo lugar. Sung entendió que al menos podía intentar salvar a Adam si controlaba la sombra que estaba en él. Y justo en ese momento, un orco tomó a Adam del hombro. Adam se preguntó si era Jin-Woo, y el orco le dijo que se teletransportarían en ese instante. Pero el monarca de los dragones ya estaba frente a él y le preguntó a dónde creía que iba. Lo único que vemos después es un resplandor frente a Adam, mientras alcanza a decir sus últimas palabras. El monarca de los dragones abrió la boca y lanzó una enorme bola de fuego hacia el orco y Adam. En ese instante Sung sintió como su sombra y Adam dejaron este mundo cruel y terrenal, y entendió que debió haber esperado algo así desde el principio. Sus enemigos sabían que estaban contra el ejército de las sombras, un ejército que se volvía más fuerte cuanto más duraba la pelea, así que su oponente hizo lo más inteligente y cruel posible. Minimizó el número de batallas concentrando todas sus fuerzas en un solo lugar. Abrieron 8 portales como si fueran a seguir su plan original, pero al final enviaron todo su ejército al portal más alejado de él. Sung Jin-Woo entendió que ese había sido su terrible error. Incluso si se movía hasta allá de inmediato, terminaría en una guerra total, y su plan para ganar tiempo se fue como ella lo hizo. Liu, asustado, llamó a Sung, pero antes de que pudiera decir algo, un asistente empezó a tartamudear hablando de los cazadores. No terminó la frase, porque Sung ya estaba pensando si realmente no podía hacer nada al respecto. Mientras tanto, el monarca colorado decía que el sonido de los latidos de las personas vivas, el sonido de sus gritos y el sonido de la destrucción de las criaturas resonaban como música en sus oídos. Frente a él estaba su ejército completo, y con una calma terrible anunció que los preparativos habían terminado. Entonces ordenó destruirlo todo, porque esa era la única misión de su existencia. El monarca de Fierro y Yogumunt lo miraban con asombro, mientras en otra pantalla alguien observaba el desastre de Canadá con varias botellas de aguardiente al lado, diciendo que todos debían haber muerto. Los cazadores, agentes y reporteros del lugar, David pensaba que cientos de dragones habían aparecido junto con océanos de gigantes, bestias e insectos detrás de ellos, y que ese desastre no podía ser contenido por los humanos. Todos estaban muertos. También entendió que era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a Estados Unidos, y por fin comprendió por qué el cazador Sung les había aconsejado a todos mantenerse lo más lejos posible de los portales. David seguía diciendo que ese mundo estaba acabado. Como ya estaba bien ebrio, empezó a contestarse solo diciendo que era correcto, que todo se había terminado. Una sombra apareció en su oficina, y después Sung Jin-Woo surgió de repente como si entrar por la puerta ya fuera demasiado básico para él. Sung dijo que hacía una visita repentina porque estaba buscando algo. Quería las piedras rúnicas dejadas por Kamish y pidió que se las entregaran, pero con respeto ante todo, porque Papito Jin-Woo podrá estar en modo apocalipsis, pero todavía conserva la educación. David le respondió que, como ya sabía, las piedras rúnicas de Kamish eran administradas por la oficina de cazadores. Apenas terminó de decirlo, se dio cuenta de la situación. En ese momento, la oficina de cazadores ya no importaba, porque esas piedras rúnicas no significaban nada si todo el mundo estaba a punto de ser destruido, diciendo que tal vez todavía estaba ebrio. Pero enseguida le aseguró que le entregaría las piedras rúnicas. Aún así quería saber por qué las necesitaba. Y Sung Jin-Woo respondió que las usaría para lanzar un contraataque. David le preguntó si no había dicho que los gobernantes habían enviado esas bestias demoníacas a ese lugar, y también quería entender qué eran las piedras rúnicas dentro de los cuerpos de las bestias demoníacas. Entonces Sung explicó que eran regalos de los gobernantes para ayudar a los humanos a cazar bestias demoníacas de manera más eficiente. Lo que realmente querían los gobernantes era que hubiera batallas intensas entre los humanos y las bestias demoníacas, para que el maná echara raíces en ese lugar. Sung también explica que el sacrificio de humanos era solo un acto secundario, no el verdadero objetivo final de los gobernantes. Cuando una bestia demoníaca moría, sus habilidades quedaban selladas en esas piedras rúnicas, y por eso los gobernantes las crearon para ayudar a los humanos a cazar bestias de manera más eficiente. David le pregunta si realmente podía detenerlos con eso, y Sung Jin-Woo responde que tendría que intentarlo. Luego le pide un favor más, y la escena cambia hacia la mansión de la Chocorrol, donde ella dice que nunca pensó que alguien iría a buscarla en un momento como ese. Nota que ya no era la persona que conocía, porque antes la oscuridad existía en lo más profundo de él, pero ahora él era la oscuridad misma. Jin-Woo tenía toda la cara de querer decirle que tal vez se le salió un tornillo, pero solo respondió que seguía
siendo la misma persona que ella conocía. Simplemente se había convertido en uno con la oscuridad que ella veía en aquel entonces. Después le pregunta si todavía podía ver el futuro, y la chocorrol lo mira con asombro, cuando Sung le pide que mire hacia el suyo. Selner se lo piensa un segundo, pero al final acepta, y después de mirar su futuro, queda completamente impactada. Entonces vemos a Selner derramando una lágrima que cae sobre la mano de Sung, mientras le pregunta si de verdad planeaba encargarse de todo él solo. No podía entender cómo un solo humano podía cargar con tanto por sí mismo, y también le pregunta si pensaba protegerlo todo sacrificándose. Pero Sung entiende que si ella pudo ver eso, entonces afortunadamente significaba que al menos podía llegar hasta allí. Selner no comprende a qué se refería con afortunadamente, y le advierte que nadie podría recordarlo, porque sería una pelea solitaria para él. Sung se disculpó por la visita repentina y por su solicitud mientras se teletransportaba. Luego lo vemos en lo alto de una torre mirando hacia el horizonte, con esa calma de alguien que ya sabe que se viene lo peor, pero aún así no piensa dar ni un paso atrás. Después recibe una llamada, y al escuchar la voz al otro lado del teléfono, Sung sonríe. Esa voz le pregunta si de verdad era Jin-woo, y él responde que sí, disculpándose porque había estado ocupado últimamente. Entonces vemos que era Cha-hae, quien le dice que estaba bien, porque ella también había estado muy ocupada. Jin-woo le dice que no se habían visto en mucho tiempo, porque ambos habían estado ocupados, pero que pronto volverían a encontrarse. Cha-hae acepta, aunque luego lo llama por su nombre, y le pregunta si podía prometerle que iría a verla. Sung se lo promete, porque claramente quería repetir esa noche en el monte. Cha-hae cuelga el teléfono con un poco de tristeza, pero de inmediato aparece Choi y la asusta. Luego le dice que deberían irse en ese momento, y entonces vemos reunidos a los cazadores de Corea, después a los de China, luego a los de Japón, seguido por los alemanes y por último a los de Estados Unidos. El narrador oficial cuenta que mientras tanto, la Alianza de Cazadores Asiáticos, la Alianza de Cazadores de Europa, la Unión de Gremios Temporales Africanos y la Alianza China de Respuesta a Emergencias comenzaron a moverse. Mientras eso ocurre, el monarca colorado dice que estaba ahí, y lo vemos volando por encima de todas las personas desvividas. Del otro lado del mundo, Sung mira el horizonte mientras el colorado presume que ya había acabado con la vida de decenas de millones de personas de su clase. Luego le pregunta cuánto tiempo más planeaba esconderse, y papito Jin-woo responde que iría a verlo pronto. Y así empieza la verdadera guerra contra Antares. Si quieren ver cómo continúa este desastre, suscríbanse, denle like y compartan el video, porque eso me ayuda muchísimo. Gracias por tanto y perdón por tan poco.